es católica y de igual forma padece obesidad. Okay. Ahora, por parte de la madre, está lo que Nicanor, que ya lo mencioné, no sé si lo vuelvo a mencionar, Dalia. Nicanor ya mencionado, casado, católico y tiene hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y obesidad. Y Dalia, pues es ama de casa, igual casada, católica, con diabetes, hipertensión y obesidad. Su matrimonio ocurrió en el año 1969 y del matrimonio nacieron 6 hijos. El mayor sería Rangel, de 55 años, es licenciado en educación, es maestro, está casado, es católico y padece obesidad. Después se encuentra Lourdes, que ya se mencionó. Ligia es la tercera, que es secretaria, viuda, católica y presenta obesidad. Luego está Franklin, que tendría 44 años, que es licenciado en educación física, es maestro, casado, católico, se encuentra sano y los últimos 2 hijos son gemelos, no gemelos, hijos, y es Suemi y Rolando. Suemi es ama de casa, casada, católica y presenta obesidad, y Rolando es licenciado en educación, maestro, casado, católico y se encuentra sano. Ok, aquí nada más acuerdan, checan la simbología de los documentos que les mandé, cómo sale una misma línea de cuando son gemelos. ¿Sí? Sí, okay, sí, Ajá. O sea, en la simbología del Consejo Mexicano o de los documentos que les mandé, hay una simbología para cuando son gemelos, como que salen de la misma línea, sí están separados, pero vienen de una sola línea. Ajá. Como si hicieran un triángulo, solo que la línea de abajo no se une en caso solamente que sean como monocigotos. Pero no sé si me explico bien. No sé. Okay, ya, ¿verdad? Sí, Ay, casi no te escucho, Silvia. O bueno, no te entiendo, algo como mucho ruido. Bueno, ¿ya me escucho mejor? Ya. Ok, entiendo que de la misma línea va a salir, como usted mencionó, dos rayitas, entiendo, y va a estar Suemi y María. Exacto, sí, como usted está mostrando. Ajá, así. Y de este lado está Suemi y de este lado está Rolando. ¿Sale? Ok. Nada más. Uh-huh. Ok, nada más creo que te faltó lo de la familia de Antonio y Lourdes. Aquí en la raya donde dice 1992, hay que sacar una línea descendente, luego una horizontal y de ahí salen las 3 líneas de los hijos, que son Andy, Abraham y Silvia. ¿Sale? Como le hiciste en la de tus tíos y tus abuelos. Porque si te das cuenta, la línea ascendente de Silvia está luego pegadita a la horizontal. Por eso se ve raro. Sí, sí. Ok, en ese... Ya lo tengo corregido en el juego, pero no Pues lo tenemos así pendiente. ¿Algo más que falte? ¿No? Bueno, vamos a tu tipo de consulta y justificación.
Bueno, no lo puse aquí, pero el caso fue real, como que le agregué unos puntos que se entendiera, porque la verdad no sabía muy bien cómo ir, pero ya los factores de riesgo los puse ya porque vivía cerca de ella, pero ahora lo explico. Me cuesta mucho trabajo entenderte, pero no sé si solo soy yo, porque igual tenía algunos problemas, no sé si los demás te escuchan. Yo igual escucho bajito. Ajá. Y así como ruido, es que algo como ruido, como si algo golpeara y tu voz bajita se pierde con el ruido. Ok, voy a intentar. Es que igual tengo problemas. Lo más en el motivo de consulta. Ya un poquito mejor. Uh-huh. En el motivo de consulta, pues ya puse Silvia Marisol de 21 años, acude a consulta sola, se muestra con actitud ansiosa y fases de dolor. Inicia hace 2 días con dolor tipo cólico y pulsátil localizado en el abdomen inferior con una duración inferior a 2 horas. Actualmente, durante el día, actualmente refiere un aumento en el dolor abdominal con alteración en el ritmo intestinal, que se manifiesta como evacuaciones intestinales desflujas. Además acompaña por vómito por las mañanas y distensión abdominal. Y puse entre paréntesis presencia de gases. La paciente relaciona estos síntomas con el estrés que se presenta antes de los exámenes debido a que ha presentado estos cuadros con anterioridad con una duración no mayor a 3 días. Ese puse motivo de consulta. Ok, muy bien, bastante bien. Okay. Justificación. Se decide realizar este estudio ante la situación actual de Silvia, la cual afecta en su estado físico, y puse acá el síndrome de intestino irritable. Es un trastorno motor del aparato digestivo sin acción orgánica demostrable y constituye la enfermedad gastrointestinal más frecuente en la práctica clínica. En México su prevalencia varía entre el 10% al 20% de la población adulta, con más presencia en el sexo femenino. Y ahí puse, no sabía si es correcto utilizar ya la forma cortada, le iba a preguntar eso. Sí, porque si ya lo pusiste en renglones previos entre paréntesis, ya puedes utilizar las siglas o iniciales en el resto del texto. Ok, entonces el síndrome se caracteriza por el dolor abdominal, alteración en el ritmo intestinal que van desde estreñimiento hasta diarrea. Este síndrome se encuentra asociado a la presencia de ansiedad, depresión y estrés. La paciente cuenta con otros factores de riesgo que pueden exacerbar los síntomas, como son el estrés, la mala alimentación y la separación del hogar debido a sus estudios. El adecuado diagnóstico y el control de la enfermedad evitará su progreso y habrá una mejora en su estado físico y emocional. Okay. De física, me faltan algunos datos, pero puse acá la descripción que es consciente, fases ansiosas y dolorosas, orientada al espacio-tiempo con buena coloración tegumentaria. En la exploración, el corazón y tórax se encuentran ruidos cardíacos rítmicos en buen tono con ausencia de ruidos patológicos, campos pulmonares con buena mecánica ventilatoria, no estertores, sibilancia. En el corazón abdominal se encuentra abdomen distendido, peristalsis anormal con aumento de frecuencia e intensidad, dolor a la palpación en mi abdomen inferior, sin presencia de masas irregulares. Okay. Pues muy bien, bastante bien, Silvia, muy enfocado de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior. Obviamente aquí queda claro por cuál es el motivo de consulta y cuál es el interés, ¿no?, de hacer un estudio de salud familiar.
basado en que no solamente es una cuestión de alteración en la función del intestino o de alguna parte del aparato digestivo, sino que tiene quizá una relación con eventos externos que son estresores, ¿no? Así que bastante bien. Enfatizar nada más aquí que sí tenemos que rápidamente en nuestra mente hacer como que este análisis de los grupos etarios. ¿Se acuerdan que lo hemos estado comentando constantemente, no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueda tener Silvia? ¿Qué acciones preventivas se podrían realizar con Silvia? Y a lo mejor los seguimientos o el seguimiento que se tendría que establecer, ¿no? Pero pues lo que vemos hasta aquí, bastante bien. Perfecto. Muy bien, Silvia, pues vamos a ver uno más. Dime un número. 7. Ok. 4, 5, 6, 7. José Miguel. Sí, voy. ¿Ya se ve mi pantalla, doctora? Sí, ya se ve. Ahí está. Ok. Vamos a darle puntero. Ahí está. Bueno, pues este es mi familiograma estructural. Es el familiograma de José Miguel Chin Angulo, que es soltero, estudiante católico sin enfermedades, de 22 años. Del matrimonio de José Chin Espadas, que es casado, médico, católico, y que tiene de enfermedades hipertensión arterial, diabetes y miastenia gravis. Y de Rosa María Angulo, que es casada, ama de casa, católica y sin enfermedades. José Chin es, ¿cómo se dice esto? Es hijo del, es hermano Proviene de, tal. no, proviene de la familia, Proviene de la familia. Jesús Otilio. Ajá. Sí. Que sí, proviene de la familia formada por Jesús Otilio Chin Espadas, que era casado, contador público, católico, que tenía como enfermedades, hipertensión y angina de pecho, y cuyo fallecimiento fue debido a infarto agudo del miocardio a los 83 años. Y de María del Socorro Espada Sosa, que era casada, ama de casa, católica, tenía hipertensión arterial y enfermedad de Alzheimer, y cuyo fallecimiento fue igual debido a infarto agudo del miocardio a los 88 años. Tuvieron 6 hijos. Jesús Guillermo Chin Espadas, que es contador público, casado, católico y que tiene hipertensión arterial, tiene 74 años. Mildred Chin Espadas, comerciante, casada, católica, que tiene hipertensión arterial y arritmia, tiene 62. Graciliano Chin Espadas, contador público, casado, católico, que también tiene hipertensión arterial y cáncer, tiene 73 años. Marta Lourdes Chin Espadas, ama de casa, casada, católica, que tiene diabetes y dislipidemia, tiene 70 años. Y Lisbeth Chin Espadas, que es licenciada en administración, casada, católica y también tiene hipertensión arterial y síndrome de Meniere. Por su parte, Rosa María Angulo proviene de la familia conformada por César Humberto Angulo Díez, que era casado, contador público, católico, que padecía hipertensión arterial y cuyo fallecimiento fue debido a enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular a los 49 años. Y de María de la Concepción Cortés Vallejos, que era casada, ama de casa, católica, sin enfermedades conocidas, y cuyo fallecimiento fue debido a causas naturales a los 86 años. ¿Está bien? Ok, Humberto, Sí, tuvieron de hijos a Humberto de Jesús Angulo Cortés, médico, casado, católico, que padece de hipertensión arterial y tiene 72. Marta Eugenia Angulo Cortés, que es ama de casa, casada, católica y tiene obesidad, tiene 68 años. Y María de la Concepción Angulo, que es licenciada en educación primaria, casada, católica y pues tiene cáncer de mama y tiene 76 años. Y creo que eso es todo. Ok, muy bien. En cuanto a tu familiograma,
bastante bien la lectura, solamente que acuérdate que va del de mayor edad al de menor edad. Ah, ok. De tus tíos, ajá, Ujú. pues sí, primero va Jesús Guillermo, después iría Graciliano Javier, Ajá, sí. después iría Lisbeth, Sí. posteriormente Marta y al final, bueno, después de Marta va José Lázaro Chinespadas, que es tu papá, Ok. y al final Mildred, ¿sale? Ah, ok, correcto. Ok, y de la parte de tus tíos maternos es exactamente igual ordenarlos cronológicamente. Si bien yo les dije que empieza por el hombre siempre hacia la izquierda, pues obviamente que si la primera hija del matrimonio de César y María de la Concepción, pues es mujer, eso lo vamos a respetar. De tal forma que primero debería de estar María de la Concepción, que tiene 76 años. Ajá. Después iría Humberto de Jesús Angulo. Después iría Marta Eugenia. Y al final iría Rosa María Angulo. Ok. ¿Sí? Sí, correcto. Más o menos. Dame un minuto, voy por una hoja, voy a hacer como un rayoteo y se los presento. Denme un minuto. Ok, vamos a ver. Se visualiza aquí el pintarrón, ¿verdad? Voy a subirlo. ¿Aquí lo pueden ver? ¿Todos? Sí. Sí, doctora. Compárteme tu pantalla, José Miguel, para que yo pueda ver todos los integrantes de tu familia y lo podamos hacer. ¿Sale? Muy bien. Entonces, estos son tus abuelos paternos. De aquí, fíjate, sale una línea y se une a tu abuela paterna. ¿Sale? Luego viene una descendente y una horizontal. Son 6 hijos. Entonces tratamos de guardar una simetría. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Correcto? El primero es Jesús Guillermo, que tiene 74 años. ¿Sí lo ven todos? Después sigue Graciliano. Ay, Dios mío, qué feo dibujo. Que tiene 73. Después seguiría Lisbeth, que tiene 72. Después Marta, que tiene 70. Después seguiría José Lázaro, en este caso sí lo descendemos, es tu papá, que tiene 67. Y finalmente Mildred, que tiene 62. ¿Estamos bien? ¿Correctos hasta acá? Sí, doctora. Ok, entonces vamos luego con la rama materna, conservando igual la distancia. Tu abuelita, tu abuelita. ¿Sale? Ellos tuvieron 4 hijos. Sacamos la línea descendente. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un poquito más aquí para que se vea más simétrico. ¿Va? Entonces, el hermano
mayor, en este caso, fue del género femenino. Se respeta la cronología y es María de la Concepción, ¿de acuerdo? Después de María de la Concepción, por edad, sigue Humberto, de 72. Luego, Marta Eugenia, de 68. Y finalmente, ya sigue tu mamá, que desciende en la misma línea que tu papá, o a la misma altura, de 61. ¿Sale? Sí. Aquí está la línea de unión de ellos. Y tú. 22. Aquí, más o menos. Digo, no está tan bonito el dibujo, pero no sé si todos lo visualizan. Más o menos sería como quedaría en este familiograma. ¿Sí? Sí. Doctora. Ok, perfecto. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, vamos a seguir con motivo de consulta y justificación. Ok. Sí. Bueno, zona geográfica, fecha de inicio de estudio. Esto ya no. Ok. Motivo de consulta, puse José Miguel, de 22 años, acude a consulta solo, se muestra con actitud ansiosa y nerviosa. Se presenta porque al platicar con su padre sobre enfermedades de la familia, descubre que de su lado paterno hay muchos casos de hipertensión arterial, muchísimos, por lo que decide hacerse un chequeo de rutina para monitorear su estado de salud y prevenir cualquier complicación a tiempo. Se ha sentido preocupado por su posible estado de salud, pues comenta que en ocasiones siente que las situaciones de la escuela lo ponen en una situación de mucho estrés y teme que esto pueda ser desencadenante temprano de hipertensión. Ok. Oye, Esto es pura verdad. es pura verdad. José Miguel, ¿sabías que tenías tantos antecedentes O de... sea, Ajá. yo cuando, o sea, antes de hacer el familiograma, tenía una idea, ¿no? Del lado paterno, pero no sabía que en serio cada uno de los 6 miembros y además los abuelos tenían hipertensión. Y aparte, pues, un porcentaje de mortalidad por infarto Por- agudo. sí. Ajá. Y también pues del lado de mi mamá, pues un SB. Ujú. Entonces, pues Así. también. O sea que ese es tu motivo de consulta, es verdad, dices. Sí, ¿no? De verdad, sí. Ok, bueno, muy bien, sigue. Ok, justificación del estudio familiar. Se decide realizar este estudio, pues el paciente acude oportunamente antes de que cualquier posible padecimiento le afecte. Por ello se decide analizar el historial familiar de enfermedades para descartar o confirmar el riesgo hereditario que podría tener. La hipertensión arterial pues es un padecimiento que afecta a gran parte de la población mundial. En el país pues no es la excepción. Solo en casos detectados y reportados hasta la semana 43 pues se tienen 397.000 casos. Cabe destacar que es una enfermedad silenciosa y muchas veces no se detecta a tiempo porque pues no presenta síntomas. Pero aún así, pues causa muchos estragos en el cuerpo si no se controlan. Las causas pues, sabemos que son muy diversas, desde factores genéticos que pueden ser hereditarios hasta una alimentación que pues sea rica en sodio y muchas cosas más. Pero la mayoría de casos pues son idiopáticos, no se sabe exactamente qué lo ocasiona, por lo que es necesario vigilar los niveles y llevar un adecuado control y vigilancia de la enfermedad. Además que pues el paciente cuenta con factores de riesgo como múltiples casos de hipertensión del lado paterno y una vida de constante estrés. Ok. Y eso que tienes 22 años, imagínate. Sí, hombre. Exploración física, peso 60 kilogramos, talla 1,70. Pues aquí le inventé una presión me la tomé hace un tiempo y salió algo así, 122/80 y algo. Frecuencia Ok. cardíaca, la tomé de mi reloj, 84. Respiratoria, 17. Temperatura, 36,6. IMC, 20,76, que está normal. Está consciente, con facies ansiosa, orientado en 3 esferas, buena coloración de tegumentos, estado de hidratación correcto, pupilas isocóricas, mucosa oral bien hidratada, faringe normal. Estos otros datos, ¿no? Cuello cilíndrico, simétrico, que no duele a la movilización, no hay adenopatías, campos pulmonares, pues buena mecánica ventilatoria, no hay ruidos ni sibilancias, ruidos cardíacos rítmicos,
de buen tono, abdomen blando, con peristalsis presente, características normales, no doloroso la palpación, sin masas ni megalias, extremidades eutróficas. ¿Qué más puse? Pulsos distales presentes, de adecuada frecuencia e intensidad. Ok. Muy bien, perfecto. Pues bastante bien, igual. Obviamente que descubrimos que podemos igual, somos pacientes en potencia una vez que vemos todos nuestros antecedentes, pero pues esto nos sirve a nosotros y cuanto más si lo aplicamos en nuestra práctica clínica, ¿no? El evaluar y el detectar los factores de riesgo en tu caso o casos similares en el que por el familiograma y la historia de la familia veamos que tienen una predisposición heredofamiliar para ciertos padecimientos, pues nos hace inmediato hablar sobre factores de riesgo modificables y no modificables. Tu carga genética es completamente no modificable, sobre ello no podríamos hacer nada. Pero la cuestión de hábitos de alimentación, ejercicio, quizá algunas maniobras sobre regulación de estrés, etcétera, que son factores de riesgo modificables, bueno, ayuden obviamente a retrasar la aparición de un padecimiento que te va a perseguir toda la vida. Es un hecho. Sí. O sea, lo importante es que tú vayas más adelante que él y no te alcance o que no sea en una edad muy temprana. Entonces, bueno, tenemos que contemplar esta parte, ¿no? Como les decía, la actividad preventiva de acuerdo al grupo etario, identificación de factores de riesgo y todo lo que podríamos hacer en tu caso o se debería hacer. Y como el tuyo, pues obviamente hay muchos más. Bastante bien, nada más ajustar lo que te comenté del familiograma. En cuanto a motivo de consulta y justificación, muy acertado, ¿no? Esta parte de establecer una asociación en lo que hay en la literatura y el paciente que es el caso pista, pues es fundamental. Otra cosa que me acuerdo ya de tu familiograma, tú como caso pista no te pusiste doble línea. Acuérdense que hay que poner como un recuadro más, ¿sale? Lo voy a poner aquí en mi pintarrón. Ah, sí, sobre este cuadrado, ¿verdad? Lo robé de mi lista, entonces sería más o menos, bueno, así, doble línea, ¿sale? Sí. Okay. Bueno, pues nada más hacer esas modificaciones, esos ajustes y ya está. Gracias, doctora. No, ¿de qué? Gracias a ustedes, bastante bien. Debido a que, bueno, obviamente asumo la responsabilidad total de empezar tarde la clase, pues nada más vamos a ver estos dos ejemplos y voy a seguir con el tema para que puedan dar avance a su estudio de salud familiar. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. ¿Se puede ver ya la pantalla? Sí. Ok. Muy bien. Ya vi cómo hiciste lo del puntero, eso me agradó. Muy bien. Ay Dios, nos fuimos muy adelante de instrumentos. Ok, lo que sigue después de la justificación es una parte muy interesante. Yo la llamo muy divertida, no porque sea una cuestión de mofa, sino porque es donde se descubren muchísimas cosas de la situación actual de los pacientes. Si bien nosotros estamos haciendo ahorita pacientes simulados o quizá que no necesariamente estén yendo a consultar, aún así podemos identificar algunas cosas o patrones de conducta que incluso los podemos aplicar para nuestra vida futura en cuanto a no replicación o tener su actividad preventiva. De tal forma que, bueno, nosotros tenemos que empezar. Bueno, hay algo que quiero aclarar. Obviamente esta historia de la familia y el estudio de salud familiar no se hace en una sola vez o en un solo momento. Nosotros, como médicos familiares, tenemos un periodo hasta de 6 meses para hacer el estudio de salud familiar
Obviamente, porque tenemos que ir integrando la información paulatinamente. Tenemos que ir desmenuzando algunos datos que nos dan los pacientes. A veces nos dan información muy escueta o muy superficial, pero cuando lo dicen nos deja ver que quizás sea una crisis no superada, quizás sea a lo mejor alguna situación que causó un conflicto en algún subsistema, ya sea con esposo, hijos, etcétera, y lo notamos y lo dejamos en stand-by. Cuando seguimos haciendo la historia de la familia y vamos obteniendo, por supuesto, más confianza con el paciente, podemos retornar a ese punto y entonces sí desglosarlo. No es un continuo en línea horizontal, eso quiero que quede muy claro. A veces el paciente nos da cosas del inicio de su historia de familia, del final, de la mitad, luego vuelve al inicio. Nosotros es como un reportaje, como si escribiéramos una biografía de alguien, ¿no? Vamos juntando esos datos y el trabajo más fuerte, pues es la integración y la redacción en un orden cronológico perfecto, porque tampoco, o sea, ahí ya yo tengo la responsabilidad de redactarlo de forma correcta y puntualizar sobre los eventos de la historia de la familia que pudieran estar causando un entorpecimiento del tratamiento, una complicación, una hiperfrecuentación en el uso de los servicios, una mala adherencia al tratamiento, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no es, como les digo, un continuo horizontal, así de que nos dicen toda la historia en una sola charla y lo hacemos. Así que, bueno, aquí obviamente va a ser un tanto distinto a lo que ustedes me presenten, pero debido al puente, pues van a tener bastantes días para hacer su historia de familia. ¿Qué son los elementos que tengo que contemplar en la historia de la familia? Tenemos que preguntar, uno, las motivaciones para formar la pareja. Ojo, ¿cómo van a estructurar las preguntas para poder evaluar esta historia de la familia? Depende de la confianza que se tiene con la familia. Yo no puedo llegar, o no con todos los pacientes puedo llegar y decir, a ver, doña Juanita, ¿qué le motivó a casarse con don Pedrito? O sea, ¿qué fue lo que le inquietaba de casarse? ¿Qué le entusiasmaba a usted? ¿No? A veces no es así de golpe. O sea, sí empezamos con una charla un poquito menos profunda, abordando, por ejemplo, ¿y usted actualmente con quién vive? ¿Con quién comparte el tiempo? No, pues tengo un esposo. Ah, ok, ¿cómo se llama su esposo? Juanito. Ok, ¿hace cuántos años que están casados? Pues hace 15 años. Ay, ¿y tienen hijos? O sea, a lo mejor no llevo una cuestión sumamente estructurada, pero sí tengo que poner yo una guía de cuáles son los puntos que tiene que contener esta historia de familia. Y esto que les muestro es la guía, que no necesariamente tiene que ir una detrás de otra, pero sí completa. No sé si me explico hasta acá. Ya cuando yo lo redacto, pues sí, ya lo hago en orden, pero la forma en la que se aborda con el paciente no necesariamente debe llevar este orden. De tal manera que, bueno, nosotros podemos o tenemos que identificar las motivaciones para formar la pareja. Esto es fundamental. Jamás voy a olvidar en la vida una paciente a la cual hice su estudio de salud familiar, una historia muy interesante, doña Clotilde, me acuerdo muy bien su nombre, en el que ella me comentó que no vio a su esposo hasta una semana antes de la boda. Es decir, estaban, ¿no?, en tiempos de intervención militar en el sur del país. Ella, cuando yo la conocí, tenía 70 y tantos años. Así que, pues a lo largo de nuestra historia ha habido pues varias acciones, ¿no?, de regiones del país. No recuerdo históricamente qué evento había sucedido acá
en el sur, pero mandaban a los militares a diferentes áreas. Entonces, pues se conocieron en un baile y intercambiaban cartas. Él era militar, entonces pues día y noche tenía que estar custodiando la iglesia de Valladolid. Me acuerdo perfecto que así me lo dijo. Y pues sí, vamos a casarnos, está bien, cuando nos casamos, tal fecha, tú prepara todo, él le comentó a ella, pues ella lo hizo así. Ella era huérfana de madre, entonces tampoco tenía esa guía, ¿no?, materna. Pues se casaron, una semana antes lo vio y le dijo, muy bien, ya tienes todo, sí, perfecto, vamos a ver, no hace falta nada, no, pues no. Llegaron a la iglesia, se casaron y terminando la iglesia le avisan a él que tiene que volver a irse a Valladolid para seguir custodiando la entrada a la iglesia porque los del pueblo querían tumbar la puerta y hacer posesión, ¿no?, de ese lugar. Y pues le dijo, pues me llaman, me voy. Se fue, me dijo literal, así, ni noche de boda tuvimos, doctora. Pues se fue y no lo volvió a ver hasta un mes después. Entonces, el asunto es que la motivación para formar la pareja tiene mucho que ver con, obviamente, las expectativas que uno se crea y las posibles o los posibles puntos de frustración y error en la comunicación que se puedan dar en la historia de esa familia. ¿Cuáles son las motivaciones de cada quien para formar la pareja? No hay como un manual, ¿no? O sea, algunos dicen para no estar solo. Pues porque yo quería tener un matrimonio, mis papás tienen un matrimonio exitoso y entonces pues yo lo veía y yo quería tener algo similar. O me quería casar porque ya estaba muy adulta y en mi pueblo me decían que me iba a quedar, ¿no? Entonces como que el primer individuo que se cruzó y le dijo cosas bonitas, pues de ahí se pescó, porque para no quedarse solterona, o etcétera. También los hombres, ¿cuáles son sus motivaciones para formar pareja? Tener compañía, que alguien me cuide, que alguien me atienda, compartir con alguien. En ese punto es a lo que se refiere en cuanto a motivaciones para estar uno a uno, una persona con la otra. Y otro punto son las motivaciones para formar la familia. Hay gente, tanto hombres como mujeres, y mucho más en la actualidad, que no desean tener hijos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una parte sí desea y la otra no? Y se casan con la expectativa de que a lo mejor en algún punto alguno de los dos cambie de opinión. Y si eso no sucede, pues entonces empieza a haber conflicto, alteraciones en la comunicación, sueños e ilusiones truncadas y frustradas, se quedan en el ciclo evolutivo de la familia, pues obviamente no trascienden y las funciones familiares básicas no se van cumpliendo, ¿no? Entonces hay que indagar o interrogar respecto a estos dos puntos, ¿no?, para iniciar una vida en pareja y otro para iniciar y formar la familia. Aparte aquí tiene que ver mucho la cuestión de dónde vienen, ¿no? Aquí por eso enseguida puse ascendencia de la pareja. Muchos, en este caso, doña Clotilde, que era huérfana de madre, pues no tenía como un ejemplo o no tenía en quién ver cómo era una vida de pareja. Quizá con tíos, con vecinos, etcétera, pero no de forma directa. Sí me dijo ella que para ella fue un impacto muy grande que la dejara así el marido, se fuera un mes, pero pues hasta cierto punto dijo, pues creo que así es, o sea, me tengo que aguantar, ¿no? Porque ya acepté que fuera mi esposo, y ahora me tengo que aguantar todo. Y sí, obviamente cuando yo la conocí ya tenían más de 30 años de casados, así que, pues sí, lo aguantó todo. Y el señor, pues, militar, acostumbrado a mandar, lo hacía así con ella. Entonces, bueno, nos encontramos este tipo de historias, ¿no?, constantemente en la consulta. Digo constantemente si así lo buscamos,
¿no? Si yo no le pregunto nada al paciente o a la paciente respecto a su familia o historia de familia, pues jamás me entero. Pero bueno, es nuestro objetivo principal, ¿no? De la asignatura, de la especialidad y del abordaje con familias. Se tiene que indagar, como les decía, esta ascendencia de la pareja, ¿no? Si sus padres si sus padres siguen unidos, si se divorciaron, si se separaron, sí un poco quizás sobre los motivos de la separación por algunas conductas que llegan a ser repetidas de generación en generación. Igual, chispas, hay perros aquí de mis vecinos. A ver, denme un minuto, voy a cerrar la ventana. Listo, ok. El inicio del noviazgo, esto también es fundamental. Mucho se habla sobre el hecho de que en el periodo de enamoramiento, uno muestra su lado amable, ¿no? Y el lado que quiere que la persona a la que yo estoy conquistando, ya sea hombre o mujer, pues vea. No voy a llegar y mostrarle mi lado en el que estoy quizá de mal humor, o que a lo mejor cuando no como y me da hambre me pongo furioso, o que soy demasiado exigente a lo mejor con algunos puntos. Al contrario, todo es complacencia, ¿no? Está la cuestión en espejo, es esta: yo te consiento y tú me consientes y estamos bien y nos apapachamos, etcétera. No hay ninguna responsabilidad. Pero aún así, dentro del noviazgo hay ciertas cuestiones de comportamiento y ciertos patrones que no cambian en la vida en común cuando ya viven bajo el mismo techo, se casen o sea unión libre. Pero estas expectativas, aspiraciones y convenios, que es el cuadro que sigue, nos las creamos nosotros en la historia o en lo que creemos, o planteamos como una ilusión de, ok, de novios, a lo mejor, no sé, yo le mandé un mensaje con alguna cuestión cariñosa, etcétera, y jamás me lo respondía, pero está distraído o distraída, sí, pero así es él y así es ella, pero no es algo que me agrade, pero me lo aguanto. Y la expectativa es que quizá a lo mejor cambie, o que quizá modifique esa forma de ser. A veces sucede, pero en la gran mayoría de los casos está comprobado que no. Entonces hay que indagar respecto a este punto. Las aspiraciones y convenios es algo fundamental, es básico también, en el sentido que si dentro del noviazgo y el conocimiento de la pareja se deben decir claramente cuáles son los objetivos que uno piensa cumplir de su vida, quizá profesional, de negocios o incluso en casa, ¿no? O sea, se tiene que comunicar, establecer esa comunicación directa en el sentido de decir, bueno, yo no terminé mi secundaria, pero sabes que me gustaría seguir estudiando aunque estemos casados. A veces como por complacer dicen, sí, lo puedes hacer, pero al momento de vivir en matrimonio ya no se le permite a la pareja, no porque tienes responsabilidades, no porque hay que trabajar, ingresar dinero, no porque no hay tiempo, y eso sucede en ambos sentidos. No solo hombre con mujer, también mujer con hombre, ¿no? Las aspiraciones, o sea, es que yo quiero tener un auto propio, quiero tener una casa propia, quiero salir de vacaciones 2 veces al año, 1 vez al año. Y cuando no se van cumpliendo estas expectativas y aspiraciones, vienen conflictos en el subsistema conyugal, en la cuestión de la pareja. Y si se rompen los convenios, es decir, vamos a esperarnos 2 o 3 años para tener hijos, o vamos a esperarnos, quizá no el tiempo, pero vamos a esperarnos a tener un empleo seguro para tener hijos, o vamos a esperarnos a tener un automóvil para tener hijos, etcétera. Si se rompen estas aspiraciones y convenios,
porque quizá no hubo una comunicación directa o verdadera al principio, porque a lo mejor cambia la situación actual de la pareja y no se reajustan estas aspiraciones y convenios, entonces empiezan a haber conflictos, conflictos de comunicación y de no cumplimiento de funciones básicos de la familia, quizá ya no haya cuidado ni afecto de la misma manera que antes, y entonces esto va originando la cuestión de conflicto, que obviamente lo repito, por cierta experiencia, en un buen porcentaje, al momento de empezar la expansión o de pasar del ciclo evolutivo de la familia de solo pareja al nacimiento del primer hijo, a veces se hace una pausa, ¿no? Es como que en ocasiones se da tregua. O sea, ok, bueno, tenemos conflictos, pero ya nació el hijo, tenemos algo en común, algo por qué esforzarnos los dos, bueno, vamos a fumar la pipa de la paz por algún tiempo, ¿no? Después, bueno, si estas inconformidades continúan, pues igual vuelve a haber cierto conflicto. Eso no quiere decir que todas las parejas tengan conflicto, estoy hablando de quizá algunos puntos en los que nosotros tendríamos que indagar. A veces se logran acuerdos y descubrimos en la historia de la familia que hay una buena comunicación. El hecho de decir, bueno, nosotros habíamos acordado que no tendríamos hijos hasta que tuviéramos nuestra casa propia, pero pues finalmente no utilizamos ningún método de planificación familiar y hubo un embarazo no planeado, sí deseado, y nos ajustamos después, ¿no? Hubo acuerdos, llegamos a la comunicación de esperar, entonces a tener un segundo hijo, y ahora sí ya, utilizamos algún método de planificación familiar, etcétera. No toda la cuestión de la historia de las familias es conflicto. También se tiene que indagar sobre los empleos, nacimientos y cambios de residencia. Esta parte de empleos, nacimientos y cambios de residencia entran también en el rubro de cuando hacemos el análisis de la familia, de lo que son las crisis normativas y crisis paranormativas del núcleo familiar. ¿Cuáles son las crisis normativas? Son todos aquellos cambios esperados de acuerdo al ciclo biológico, escolar o laboral de la familia. El nacimiento del primer hijo es una crisis normativa, es algo esperado, pero genera un cambio, tiene que haber ajustes, tiene que restablecerse una dinámica familiar que llevaba cierta inercia. Entonces, ¿es una crisis? Sí. ¿Es la esperada? Porque iban a nacer el hijo, sí, ¿no? Entonces, se le denomina crisis normativa. Igual, por ejemplo, si yo estoy buscando un cambio de empleo para mejorar mi ingreso económico y llega ese cambio de empleo, entonces es un cambio, un ajuste. Quizá a lo mejor me quede un poquito más lejos, un poquito más cerca, a lo mejor mi horario va a ser diferente. Entonces hay un cambio y un ajuste que se tiene que hacer en la familia, y entonces es una crisis normativa cuando yo estoy buscando ese cambio de empleo. ¿Qué sucede cuando me corren del trabajo y forzosamente tengo que buscar otro empleo? Entonces, esa es una crisis paranormativa o no normativa. Quiere decir que nadie espera que le corran de su trabajo, ¿no? Entonces, establecemos esta diferencia. Igual, por ejemplo, con los abortos, son crisis paranormativas o no normativas, que no es algo que se espere ni que se desee. Y las muertes prematuras, esas son crisis paranormativas muy importantes para mencionar en la historia. Todo lo demás que es esperado, igual la entrada de los niños a la escuela, el inicio de la socialización de los hijos, y la superación que va en función familiar básica, que es del estatus. Entonces, eso es una crisis normativa, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en el ejemplo de la historia de familia de la doctora Gaby. Igual, el hecho de tener valores, reglas y satisfacciones.
esto hay que mencionarlo porque si a lo mejor yo tengo una escala de valores distinta a la de la pareja, que es el inicio de la familia, entonces nos va a costar mucho trabajo la crianza y guardar cierto equilibrio, ¿no? En esta cuestión de premios y no premios a los hijos, o de qué tanto valoro yo a lo mejor un buen desempeño escolar, o a lo mejor incluso los valores y usos y costumbres de religiones diferentes, ¿no? A lo mejor en la religión que yo profeso, pues los domingos no tengo que ver aparatos electrónicos, pero en la de mi esposo sí, y no me respeta esa parte, y yo también quiero a fuerza imponerle a él que no lo haga. Entonces igual hay que establecer muy bien esta secuencia de hechos y los puntos que se pueden estar dando en la historia de la familia. En estos ejemplos que vimos ahorita de ustedes dos, de Silvia y... ¡Ay! Olvidé tu nombre. Pues obviamente no es una cuestión o en la de la mayoría de ustedes, de estar tratando de investigar los puntos negativos, ¿no? Se cuenta la historia de la familia y se relatan los hechos y los eventos cronológicamente. Voy a dejar de compartir esta parte para pasar al ejemplo de la doctora. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, algo que quieran comentar? ¿Cómo de cuánto sería la extensión de la historia, doctor? Dios mío, eso es muy variable. Ajá. Si ya tuvieron chance de ver la historia de familia de la doctora Gaby, pues sí tiene varias páginas, ¿no? Ahorita, a ver, abro el archivo. ¿Son 4 páginas? ¿4 o 5? Sí, son 4. Son 4. Ok, son 4 páginas. La extensión está en función de qué tanta información nosotros obtengamos de la familia, o de los elementos de la familia, y obviamente también de nuestra capacidad de redacción y síntesis, y de los eventos que se vayan suscitando. Hay familias que tienen N cantidad de eventos: muertes, nacimientos, abortos, cambios de domicilio, etcétera. Entonces eso lo vamos registrando. Obviamente la redacción va a ser más grande. Hay familias en las que no hay tantos eventos que mencionar y entonces es un poquito menos extensa. ¿Sí me expliqué en ese sentido? Sí, doctora. Gracias. No voy a leer así en la totalidad de la historia de la familia, ¿verdad? Porque son 4 páginas, entonces se van a dormir de por sí. ¿Quién sabe quién está despierto ahorita? De ustedes. De por sí entraron poquitos. Ok, ¿ya pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces en la primera parte nosotros podemos visualizar el origen o la descripción del origen de la familia, que es Gregorio y Delfa, ¿no? Si no mal recuerdo, si no ahorita lo checo en el familiograma, vamos a checarlo. No es Simona, es Gregorio y Simona. Entonces tengo que ver el origen, que es Felipe y Delfa, y Alejandro y Simona. No tengo que extenderme, como lo ven, demasiado. Dice Gregorio, de 56 años de edad, originario y residente de Mérida, proviene de una familia. Ojo, aquí empleamos ya los términos que en algún momento hemos visto de manera teórica. Familia nuclear. Si yo digo familia nuclear, ¿en qué pienso? ¿Quiénes la conformaban? ¿A qué vive en nuestra casa?
Claro, pero acuérdense qué elementos son los de la familia nuclear así simple. Es mamá, papá e hijo. Los hijos. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, Gregorio, ajá, proviene de una familia nuclear conformada por Felipe y por Delfa. Ya lo vimos en el familiograma. ¿Cuáles son los antecedentes importantes? Y la cuestión de los fallecimientos. Ahora, Simona viene también de una familia nuclear. Ellos comparten esta característica familiar. Y aquí nos comentan, ¿no? Que es tradicional. Tradicional significa que la mamá no trabaja. Ajá. Es decir, que la mamá es ama de casa, es una familia tradicional, conservadora, con comunicación clara y directa. Igual, me da un panorama de que, bueno, establecen una buena emisión de mensajes, de emisión y recepción de mensajes dentro de esa familia. ¿Cuáles son las características, obviamente, de usos y costumbres religiosas, etcétera? Aquí podemos ver que son originarios de Mérida. Los papás, en cambio, de Gregorio, eran originarios de Tabasco. Y las características que nosotros vemos en el familiograma son como el preámbulo de la historia de Gregorio y de Simona. Y aquí empezamos nosotros a redactar. Ellos son los papás del caso Pista. Cuándo se conocieron, a qué edad, quizá alguna condición en particular. Nos comentan, comparten intereses similares, ajá, y después de un periodo de noviazgo, pues entonces viene la parte de la decisión de formar una familia en común. Comenta, ¿no? Gregorio era atento y amable. Son cosas, detalles que quizá nos puedan dar una idea. A lo mejor si hubo un cambio de actitud de parte de Gregorio a Simona, pues eso también es importante mencionarlo. ¿De acuerdo? Simona se sentía feliz, no le agradaba que Gregorio era una persona indecisa y eran influidas por su madre, ajá, con quien tenía una relación cercana. Entonces, bueno, son puntos de análisis. Pues deciden ser novios después de un año, tenían buena comunicación. Aquí viene la parte del mencionar sobre los ideales o los objetivos que cada uno de ellos quieren, ¿no? Planeaban primero tener una estabilidad económica, ajá. Fueron aceptados, la familia de Simón aceptó a Gregorio y la familia de Gregorio aceptó a Simona, aunque con algunas vicisitudes, pero se menciona ligeramente. Y a los 2 años, pues hubo un cambio de domicilio por parte de Gregorio. Hay una mejoría en el aspecto económico y deciden vivir juntos. Ajá. Gregorio nunca tuvo como expectativa como un matrimonio 100% formal, así que pues igual se lo reitera pues a Simona. Y bueno, pues ella decide, ¿no? Aceptarlo. Igual ella continúa con su actividad académica, hay un alejamiento, etcétera. Si en algún punto nosotros abarcamos como médicos familiares la salud sexual, entonces pues es nuestra obligación tratar de hacer un interrogatorio en este sentido, pero como les digo, pues no es de primera instancia, ¿no? Ya es una vez que se adquiere la confianza de los pacientes. Hay un embarazo no planeado, pero bien aceptado por ambos. En esta parte es importante, pues porque no es algo que se haya planificado. Entonces es una crisis. El hecho de recibir la información del embarazo es una crisis paranormativa. Pero el nacimiento, pues una vez que es aceptado el embarazo, pues es una crisis normativa, ¿no? Porque pues se espera que nazca el bebé, no se espera que esté embarazada siempre. Comentan las actividades médico-preventivas de
por parte de Simona. Y dice, los padres de Simona deciden apoyarlos en los cuidados de David Alejandro, que es el hijo, que es el caso Pista, si no me equivoco, donde mantienen una relación distante con Gregorio al no cumplir con la expectativa de matrimonio. Es decir, Simona, siendo de una religión presbiteriana, pues los padres esperaban que se casara, no se casó y pues no hay quizá una buena relación con la rama paterna, ¿no? Empiezan a hablar sobre la vida o el periodo de crecimiento y desarrollo de David Alejandro, el diagnóstico de asma, que es una de las cosas importantes respecto al estrés familiar, ¿no? La preocupación de la salud de los hijos, y cambia la cuestión económica dentro de la familia. Y a la edad de 5 años de David Alejandro deciden separarse, ¿no? Aquí dicen, argumentando que la relación era insoportable, la convivencia cada día era más nula y tenían diferentes perspectivas de los cuidados de David Alejandro. Finalmente, bueno, se sigue redactando esta historia. Ocurre una crisis paranormativa, que es un accidente automovilístico por parte de Simona. La detección de la hipertensión arterial. Continúan algunos eventos de salud. Debido a esto, en 2011 hay osteomielitis crónica en el fémur izquierdo a Simona. Tiene una limitación en la marcha. Por lo tanto, pues no cumple con todas sus actividades básicas. Pues bueno, finalmente vamos aterrizando hacia David, que es el caso Pista, ¿no? Si nosotros vamos hilando todos estos eventos, pues el núcleo familiar o los que están involucrados, pues son David y Simona. Entonces, el motivo de salud de David tiene que ver con la historia de familia. Me regreso al motivo de salud. Está ansioso, nervioso, hay cefalea. La mayor parte del día le preocupan las complicaciones y los cuidados a requerir de las enfermedades de su madre. Menciona no saber cómo lidiar con la enfermedad y el estado emocional, ya que continuamente presentan peleas y distanciamientos. Entonces, esa historia, bueno, pues aterriza en el momento actual de la familia, que impacta en el estado de salud físico y emocional de David Alejandro. Hasta aquí, ¿alguna duda con la historia de la familia? ¿Dudas? Creo que todo claro, doctora. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos, chicas? Sí. Okay. Por lo tanto, obviamente, lo que tienen que hacer de tarea, pues es hacer la historia de la familia. ¿Qué sucede acá con la historia? Está muy difícil que podamos leerla por completo de cada uno de ustedes en las clases. A veces sí se lleva bastante tiempo, ¿no? Entonces vamos a seguir haciendo el ejercicio de compartirla con esta altura del estudio de familia, pues quizá solamente alcancemos a leer 1 o 2 la próxima clase y darle seguimiento. ¿Qué es lo importante de la historia de la familia? Que nosotros podamos identificar los puntos que siguen. Voy a volver a compartir la presentación para que ustedes puedan ver lo que sigue. Ok, ¿ahí lo pueden ver? Sí, doctora. Sí. ¿Qué tengo que estudiar yo con esa historia de la familia? ¿No? Bueno, tengo que poder identificar mi tipología familiar, mi etapa actual del ciclo de vida familiar, mis funciones familiares básicas.
Lo que yo obtenga de la historia de la familia me debe permitir realizar este análisis. Ajá. Me permite también saber cuál es la estructura familiar. Algo que nosotros denominamos demografía familiar, que en su momento lo voy a explicar más ampliamente. También tenemos que poder identificar los eventos de la vida familiar, como lo que les mencioné, nacimientos, cambios de domicilio, etcétera, problemas sociales y de salud. Por eso la historia es fundamental. La historia de la dinámica familiar. Este es un familiograma sociodinámico. Ajá. El familiograma sociodinámico nos permite ver qué tipo de relación hay entre los integrantes de la familia. Las líneas que unen una relación con otra, si es estrecha, si es distante, si es cerrada, etcétera. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y al final, que es la última parte, ya que vamos a ver respecto a los temas de manera teórica, pues abordar brevemente lo que son los instrumentos de funcionalidad familiar que nos permiten hacer un diagnóstico de familia. De tal manera que cuando yo termino mi estudio de salud familiar, me permite establecer un diagnóstico familiar, biopsicosocial integral, y poder establecer con mi paciente cuáles son los factores de protección, los factores de riesgo y los factores de protección muy específicos de su caso. Ajá. Ya después, bueno, no vamos a ahondar con ustedes sobre el pronóstico o el plan de manejo integral, porque eso nos lleva otros 6 meses con los pacientes, ¿no? Pero bueno, pues la intención obviamente es que puedan ustedes identificar las partes del estudio de salud familiar y poder dimensionar la utilidad que tiene el hecho de poder analizar no solo al paciente, sino su familia y su entorno. ¿Dudas o preguntas? No, doctora. Ok. Les comento rápidamente, tuve reunión justamente ayer con los otros profesores de los otros grupos y con un coordinador, el doctor Moisés y el doctor Osalde. Ajá. Y debido a que ya en la facultad están teniendo actividades presenciales, quizá no su grupo en particular, pero sí ya ellos incluso están yendo a la facultad, pues no sé si diario, ¿no? Los que están ahí en la UADY, vaya. Va a hacerse una actividad que yo les había comentado que era muy probable, pero no nos habían confirmado, respecto a acudir al DECODA para poder hacer un ejercicio con pacientes estandarizados. ¿Sí se acuerdan que les había dicho eso? Sí, doctora, sí. Ok. Sí, Y entonces, de tal manera que todos los grupos se evalúen de una forma muy similar, pues con el mismo grupo de pacientes. ¿Qué es lo que se busca como objetivo? Pues lo que hemos estado viendo desde el principio de la asignatura, el poder integrar en nuestro diagnóstico las cuestiones familiares, pero sin dejar a un lado pues lo que nosotros hemos aprendido en las asignaturas básicas, como lo podemos ver en este punto del motivo de consulta y justificación, ¿no? Se hace un interrogatorio, se hace una exploración física dirigida y eso posteriormente se analiza junto con la historia de la familia para poder hacer un diagnóstico integral, o sea, del paciente biopsicosocial y familiar. Así que, pues me parece que a partir del 22 de noviembre tenemos para empezar a programarlos.
se va a hacer la actividad en equipo de 5 personas. Todavía no me dan fecha de manera muy particular para ustedes, pero pues es algo que les adelanto, ¿no? Respecto a ello. Será como un ADA para evaluar. Y hasta ahí tengo los detalles. ¿Tienen dudas respecto a ello? Esta actividad presencial, a fuerza tenemos que estar todos ahí. Así es. Sí, por eso lo vamos a calendarizar con los otros grupos. Todavía ningún grupo que yo sepa ha calendarizado nada, ¿no? Pero bueno, conforme se vaya generando la información, yo se las voy pasando. No hay nada por escrito, solo fue en la junta de ayer. Entonces, falta que aterricemos bien con las autoridades de la UADY, los encargados del área, pues para ver cuál va a ser la logística y que ustedes pues puedan programarse con tiempo, porque sé que algunos no están en Mérida. ¿Sí? Ok. Ok, muy bien. Pues sería todo por hoy. Nos vemos el otro viernes. Tienen mucho tiempo para hacer su historia de familia y afinar los detalles con las observaciones que vamos haciendo con sus compañeros, los puntos anteriores. ¿Sí? Dani, ¿tú ibas a preguntar algo? ¿Ya lo preguntaste o...? Sí, una pregunta. Es que me dice que todos tienen que ir, pero en caso, o sea, si hay un caso especial que no pueda ir. Ok, sería cuestión a lo mejor de que se comunicara ya de forma particular conmigo y yo lo comente así con el coordinador, ¿no? Porque en estas, como profesora, por ejemplo, y en esta cuestión de las hadas, sí nos dejaron como muy claro que tiene que ser homogénea, ¿no? Para todos los grupos del mismo grado, pero bueno, o sea, lo vemos de manera particular y yo lo comento con el coordinador, a ver qué se puede resolver, ¿no? Sí, muchas gracias. Ok, ¿algo más? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Bueno, pues entonces nos vemos el viernes. Cuídense mucho, pórtense bien, hagan su historia de familia, descubran cosas como José Miguel, para que se puedan cuidar. Bueno, nos vemos. Gracias, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Adiós. Doctora, gracias.